Lo que más te ha sorprendido de forma negativa? Una vez que se abrió la puerta y entró un caballo corriendo por medio campo. Sí. Lo que dice Vicentis. El esfuerzo de hoy dicen que es el éxito del mañana y por eso mejor ejemplo imposible que nuestro invitado de hoy, Eduardo Rodríguez, entrenador y coordinador durante mucho tiempo en las canteras sevillanas y actualmente coordinador de Fútbol 7 de Real Betis. Muy buena, Edu. Muy buena, muchas gracias por la invitación. Pues nada, vamos a hacer lo primero y más importante, ¿quién es Edu? Yo tengo la suerte de conocerte desde hace muchos años, pero para las personas que estén escuchando, ¿qué es lo que has hecho y quién es esa persona, no? Bueno, pues llevo dedicado al fútbol muchos años. Al principio, pues como todos los chavales, con ilusión jugaba. Pronto me di cuenta que jugar quizás no era lo mío, pero sí que me apasionaba seguir vinculado al fútbol desde los banquillos. Con 16 años empecé a entrenar y por suerte pues esta es mi 12ª temporada en la cantera del Betis. Las primeras temporadas empecé como entrenador, siempre en los equipos de Fútbol 7, y esta es mi 7ª temporada como coordinador de Fútbol 7, al cargo de la configuración de las plantillas y de gestionar todo el día a día de los chicos, de los más pequeños. Sí, es verdad que tanto Edu como yo hacemos un poco de trampa, porque yo lo conozco, como he dicho, desde hace muchos años. Es más, íbamos a formar un cuerpo técnico que nunca se llevó a cabo porque firmaste por la cantera, en este caso del Betis, y íbamos a llevar, me acuerdo de Salevín, que estábamos muy ilusionados, estuvimos durante todo el verano trabajando. Edu, lo primero y fundamental, ¿por qué el fútbol? ¿Por qué empiezas? Porque yo lo sé que tu formación en ADE, en Derecho, lo estudiaste, además fuiste compañero de mi mujer, de María. ¿Y por qué el fútbol? ¿Por qué dices, mira, este es el camino, lo que quiero hacer y la determinación, ¿no? Un poco. Pues desde pequeño siempre he estado apasionado por el fútbol, por la pelota. Era algo, no se puede explicar, pero que es algo que llevas dentro. El Betis siempre me ha apasionado, me ha llenado, primero como aficionado, ahora por suerte como trabajador, como empleado del club. Y es verdad que quizás pues, cuando empecé a estudiar en la universidad pues no tenía claro que pudiera vincular mi futuro laboral al fútbol, porque al final es algo muy complicado. Por suerte, pues bueno, pues se pudo dar con mucho esfuerzo, con muchas horas, y la verdad que disfruto mucho de que mi pasión esté ligada a mi profesión, que no es algo que sea fácil de conseguir. Es súper complejo, porque al final cuando nos dedicamos a algo siempre decimos, pues verdaderamente es nuestra pasión, es lo que queremos hacer, la eterna pregunta que nos hacemos, y tú lo has conseguido. Al final esa pasión lo has convertido como tu día a día. Pero ¿cuándo te da ese cambio de chip, por denominar de alguna forma, de decir, mira, me quiero dedicar profesionalmente? Porque yo que te he seguido, y sí que es cierto que desde el principio lo has tenido muy claro, que el mundo del fútbol era algo que te gustaba y que te apasionaba, pero ¿cuándo es ese cambio de chip de Edu, vamos a ponernos un poco más serios y vamos a dedicarnos a esto de verdad? Pues yo creo que puede ser en el último año de carrera, que es mi primera temporada en el Betis, que ya empiezo a orientar el posgrado, el máster que hice, ya lo empecé a orientar al deporte. Después de estudiar la conjunta, como has dicho, que evidentemente no está nada relacionada con el deporte ni con el fútbol, el máster que hice fue orientado a la gestión de entidades deportivas, ya una vez que había entrado en el club como entrenador en uno de los equipos más pequeñitos de cantera, y a partir de ahí pues empecé a ver que quizá pues orientándolo de manera correcta pudiera vincular una cosa con la otra, lo que había estudiado con mi pasión. Sí. ¿Y cómo reacciona Edu a esa llamada? A la primera llamada de la cantera y decir, oye, Edu, que queremos hablar contigo, nos queremos reunir. ¿Cómo reaccionaste? Es verdad que colisionó un poco con el proyecto que íbamos a hacer, que me acuerdo perfectamente con mucho cariño, pero esa llamada que... Pues yo la verdad que nunca me había planteado poder entrar en la cantera del Betis, lo veía al final como un sueño, un reto mayúsculo, tanto si hubiera sido de jugador como evidentemente también de entrenador, y la verdad que cuando me llamaron pues tuve esa misma ilusión como si me hubieran llamado para entrar a jugar, como si hubiera entrado de jugador en cantera, y sobre todo con muchas ganas de aprender, porque veía un margen de crecimiento a nivel personal, a nivel profesional tremendo al poder rodearme de los mejores, que al final es lo que uno va buscando siempre. Y hablando un poco de lo que interacciona el fútbol, porque cuando hablamos de cantera, hablamos de niños, de que en su mayoría son de 4 años, a su etapa final a Levín, que están en torno a los 11-12, que empiezan con infantil. Y ¿qué es lo más difícil de tratar con niños de esas edades y
y sobre todo qué es la gestión más complicada que te encuentras en el día a día y en toda tu trayectoria como entrenador y como coordinador. Bueno, pues como dice, nosotros trabajamos con niños en el Betis desde los 6 hasta los 12 años, sí que son las etapas que yo manejo, sí que es verdad que ya vienen a entrenar de cara a formar los equipos más pequeños, pues niños con 4, con 5 años. Los niños al final son fáciles de llevar, son fáciles de convencer, de guiar. En ocasiones lo más complejo es tratar con la familia. Encuentras perfil muy variado de padres, de madres, de familiares. En muchos casos el ego es lo más complicado porque tienden a pensar, no generalizo ni mucho menos porque hay muchísimos casos de familias maravillosas que siempre nos ayudan, pero también hay otros casos de familias que creen que tienen a un Messi en potencia, por así decirlo, o que creen que para que a su niño le vaya bien en cantera tiene que ser porque vaya por encima de otro compañero, cuando al final el desarrollo y la evolución de cada uno depende de sí mismo y no de que lo haga mejor o peor que otro compañero. Entonces, al final, mensajes contradictorios que llegan en muchas ocasiones desde casa son los que perjudican la correcta evolución de los chavales. Mensajes como, por ejemplo, pues no le hagas caso al entrenador, tú cuando estés cerca del área, juégatela. O no se la pases a este que lleva más goles que tú para que tú puedas ser el máximo goleador del equipo. Ese tipo de mensajes que, por desgracia, suceden, hacen mucho daño al ¿Cómo chaval. gestionáis eso a nivel de disciplina con los niños, los entrenadores? ¿Cómo captáis que desde casa se le está dando un mensaje totalmente contradictorio? Bueno, en el mundo del fútbol no es tan difícil porque la mayoría de casos están en la grada, ¿no? Esa familia. Pero, ¿cómo gestionáis ese? Nosotros sí que en cierto punto podemos controlar lo que pasa en directo, en los entrenamientos, en los partidos, y las familias no suelen dar mensajes en esos momentos. Tratamos de controlarlo a través del convencimiento, a través de la explicación al inicio de la temporada sobre cuál tiene que ser el rol de las familias para poder ayudar y guiar correctamente a los chavales durante su formación deportiva. Sí que es verdad que en ocasiones detectamos, porque no podemos verlo, porque evidentemente los mensajes inadecuados Sí, no estamos en casa, ¿no? Exactamente. Entonces hay veces que lo acabas palpando y acabas detectando que a este chico le están diciendo algo que no procede porque ves un comportamiento de repente diferente al que tenía anteriormente. Entonces lo mismo que con la familia, con los chavales, a través del convencimiento y de explicarles cuál es el camino adecuado, entendiendo que estamos en un deporte de equipo. A lo largo de todos los años que llevas dedicado, que son bastantes, ¿qué es o cuál es de los momentos más duros que has podido visualizar con respecto a familias, niños? Y sin personalizar, porque no es lo que queremos, pero de modo genérico, ¿cuál es el momento que tú has dicho, ante este momento difícil, la gestión que tengo que hacer o que tengo que realizar? Sin duda, lo más duro es cuando termine la temporada y hay que comunicarle a un niño que no sigue jugando en el Betis la temporada siguiente. Eso es sin duda lo más duro, lo más complicado, la manera de transmitirlo a la familia, la manera de transmitirlo al chaval. Cuando ves a un niño que lleva varias temporadas y que se le caen 2 lágrimas porque el año Se lo transmitía a los padres, entiendo, a la familia y al niño, ¿no? In situ, ¿no? Nosotros lo trasladamos a la familia para que sean ellos los que, una vez que lo hayan digerido, lo trasladen al niño, porque al final trasladarlo nosotros en persona al chico puede ser un poco violento si el chico se viene abajo, que puede ser algo totalmente natural si la familia no lo prepara correctamente, sabiendo que el fútbol es así, el fútbol en cantera, el fútbol en cualquier equipo es así, que no existe la continuidad eterna, sino que los chicos van entrando y van saliendo. Entonces, evidentemente para los chicos no es agradable salir, entiendo que tienen que ser los padres los que le trasladen directamente esa información, pero evidentemente es muy duro porque al final le cogen muchísimo cariño porque son muchas horas las que dedicamos a trabajar con ellos. ¿Y qué es más difícil, trabajar con un padre o madre que han sido profesionales en el mundo del fútbol o digamos con un padre o madre que no ha tenido esa actividad de forma previa? Lo más fácil siempre es trabajar con gente que quiere dejarse ayudar, que te escucha y que sigue las indicaciones que nosotros le damos. Por suerte en algunos casos trabajamos con algunos padres o madres que han sido profesionales y la actitud, la predisposición es muy buena porque saben lo complicado, lo difícil que es llegar a ser futbolista profesional, porque a veces reflexionando, oye, pues acuérdate cuando tú tenías 10, 12 años de tu equipo, ¿quién ha llegado a profesional? Pues ha llegado solamente tú, el resto de compañeros no llegaron, pero es que a lo mejor con 10, 12 años había 3, 4 compañeros que eran mucho mejores que tú, pero como el fútbol es tan cambiante, depende de tantísimos factores internos y externos, que es imposible de prevenir, y lo que siempre decimos, que disfruten de la experiencia, que disfruten del fútbol, que disfruten de los amigos que van a hacer, que es lo que se van a llevar para el día de mañana. Al final, la experiencia, y lo vemos en las fotos, ¿no?, de la Masía, sin ir más lejos, del Barcelona, de cuántos han llegado después a nivel profesional, porque eso es otra de las cuestiones. ¿Cómo le explicáis? Porque yo, como entrenador que también en su momento he sido,
de cantera y que me ha unido mucho al mundo del fútbol, ¿cómo le explicáis que de todos los que están allí puede que ninguno llegue a profesional o incluso que ni lleguen a su etapa más madurativa en la cantera? ¿Es lo primero que acometéis con ellos? ¿Cómo trabajáis Con esa naturalidad hay que explicar que lo más probable es que tu hijo no llegue a ser futbolista profesional. Esa es la realidad. Nosotros evidentemente vamos a poner todo de nuestra parte para conseguir que aprenda lo máximo posible y que tenga una posibilidad, un pequeño porcentaje de ser futbolista profesional del Betis. Y en caso de no conseguir que sea del Betis, pues de otro equipo de primera o de segunda división. Pero la realidad es esa, que el fútbol es un embudo tremendo en el que todos los jugadores del mundo quieren jugar después en la Liga Española, en la Liga Inglesa, que son las ligas más potentes, y que en primera división pues se juntan hasta 15, 20 generaciones diferentes, porque hay chicos que están arrancando, rompiendo fuerte con 17, 18 años, y están los últimos veteranos con 37, 38. Entonces se llegan a juntar 20 generaciones diferentes, y en primera división solo hay 20 equipos. Entonces hay que ser realista, y tirando de números es muy difícil llegar a primera división. Totalmente. Y además, yo que lo he sufrido desde la otra parte, ¿cómo reciben los clubes cuando va a la cantera, ya sea Betis, Sevilla o cualquier tipo de entidad, digamos, de otro nivel, ¿no? A nivel futbolístico? ¿Cómo reaccionan los pequeños clubes cuando vais y decís, oye, queremos este jugador, estamos interesados, nos gustaría que viniera a entrenar? Porque eso es de lo más variopinto que puede existir. Generalmente la reacción es buena, porque entienden que es un premio para el chaval, que es una valoración para la formación que el club le está dando, y generalmente nos ponen facilidades, nos ayudan a que los chicos que están destacando en los diferentes clubes de la provincia puedan venir a hacer entrenamientos con el Betis. Como en la vida hay de todo, hay quien tiene el recelo de que pueda perder al jugador, pero yo siempre intento explicar que esto al final es algo bueno para el niño, que los que trabajamos con niños siempre vamos a intentar buscar lo mejor para ellos, la mejor formación para ellos, y entiendo que en una cantera profesional, con la estructura que hay hoy en día, pues la formación va a poder ser lo más completa posible. ¿Y cuál ha sido el bloqueo más original que os han realizado a lo largo de todos estos años de una entidad que ha dicho, mira, el jugador no te lo vas a llevar? Y empieza, me imagino, a interactuar con la familia, empieza como a decirlo, de ese circo, ¿no? Entre familiares, niños. Bueno, al final nos hemos encontrado situaciones desagradables, como que desde el club traten de decirle que es muy difícil que sea profesional, igual que le decimos nosotros, y que ni siquiera merece la pena que lo intente. Entonces te encuentras con un mensaje muy pobre, muy triste, en el que los clubes le están quitando la ilusión de que un chico de 8 o 10 años haga un entrenamiento con el club de su vida, haciéndole ver que es muy difícil ser profesional. Eso ya lo sabemos, eso es evidente, pero entiendo que la ilusión tiene que estar por encima de que el chico venga, evidentemente con los pies a la tierra, sabiendo que es muy complicado llegar, pero sí que nos hemos encontrado excusas de todo tipo, mentiras por medio. Bueno, al final esa es la parte oscura, la parte desagradable del fútbol. Y sobre todo porque yo también, lo primero que se decía, ¿no?, cuando éramos entrenadores de una cantera, digamos, menor, de un club de barrio, el niño va a sufrir un antes y un después no va a poder volver a jugar de la misma forma en la ilusión. Esos mensajes los he escuchado yo, de forma reiterada. Entonces, ¿cómo trabajáis en cantera ese aspecto de la salud mental, de lo relativo al desarrollo del niño? Para mí es fundamental el papel de las familias. Si los padres tienen los pies en la tierra, son los primeros que son conscientes que es muy difícil que el niño sea futbolista, y que el aprendizaje que tenga en estas edades, las vivencias que tenga, es lo más importante y lo que se va a llevar para el día de mañana, independientemente del equipo o del club en el que esté, ese chico esté jugando en cantera o salga a jugar al equipo de su pueblo, de su barrio, no va a tener ningún problema, porque va a tener claro que el objetivo es aprender, mejorar y hacer amigos. Si la familia le está presionando para que en cantera cada vez pueda ser mejor jugador por encima de todo y de todos, y que el único objetivo es ser profesional y que centre su vida en ser jugador profesional, como el día de mañana no le vaya bien y salga, evidentemente estamos hablando de un juguete roto. Por eso para nosotros el papel de la familia, que tengan interiorizado y sepan que es muy complicado llegar a futbolista profesional, y que tienen que guiar, ayudar, acompañar al chaval durante su formación, manteniendo los pies en la tierra, eso es lo más importante. Sí, el trabajo al final es fundamental con la familia, porque que si no es imposible. Pero todos hemos escuchado mensajes continuos y reiterados de hay que ver lo que has hecho hoy, no vales para esto, tienes que mejorar, así no vas a llegar a nada. Después esos niños os llegan, y esas niñas os llegan a vosotros. Y
¿Cómo trabajáis ese mensaje que se le está dando in situ, que muchas veces además lo escuchamos todos, ¿no? Los que estamos allí. Sí que es complicado, que el día que no han salido bien las cosas y hemos perdido un partido de liga, que encima de que, bueno, pues que el entrenador, como es normal, pues corrija, vaya matizando lo que no se ha hecho bien durante el partido, al terminar el partido, que encima el chaval de 8 o 10 años salga y se encuentra a su padre con mala cara y enfadado con él porque no ha jugado bien según su valoración desde fuera, sin tener a lo mejor en cuenta que el rival es un año más grande o que también tiene buenos jugadores y que evidentemente es fútbol y te puede ganar cualquiera. Eso evidentemente es lo más duro, lo más complicado para un niño, porque siente que además de haber perdido, ha defraudado a su familia. Y eso evidentemente es lo más complicado. Entonces nosotros intentamos hacer ver que no tiene que ser así, que el chaval tiene que intentar ganar por él y por su equipo, pero no para complacer y para agradar a su familia, que el chaval tendrá que sacar buenas notas en el cole y portarse bien en casa, que eso es lo que tiene que poner orgulloso a su padre y a su madre, pero no que haya hecho 2 o 3 goles en un partido. Igual nos encontramos también el ejemplo contrario, las primas individuales de un padre a su hijo, pues si hoy metes 3 goles te llevo a comer al Burger King. La negociación, ¿no? Entiendo que eso no procede con estas edades, porque puedes conseguir que el niño sea egoísta y teniendo ocasiones, a lo mejor para dar un pase a un compañero que está mejor situado, él quiera meter los goles para que su padre lo recompense llevándolo al Burger King o dándole 5 euros. Y entiendo que son ejemplos reales, que son desagradables porque al final están desvirtuando y que son niños, que al final si mi padre me dice si meto 3 goles voy al Burger King, pues está claro que lo primero que voy a tener no vas a pasar ni nada más que vea la portería va para allá. Y sigue la fiebre de los titulares, es decir, si no salgo de titular quiere decir que durante la semana o durante mi futuro estoy en el peor de los horrores, o se gestiona de otra forma. A ver, al final en el fútbol, pues bueno, todos los jugadores quieren salir en el 11 titular, en el 7 titular. Es verdad que en fútbol 7, con el tema de los cambios volantes y que el reparto de minutos es equitativo, pues quizás eso tenga menos importancia, pero en el fútbol en general, pues no conozco ningún jugador que prefiera salir de suplente antes que titular. El caso es la manera de afrontar cuando está jugando menos, cuando está entrando en menos convocatorias. Ahí donde el jugador tiene que tener una mentalidad resiliente, adaptarse, esforzarse, encontrar qué es lo que tiene que mejorar y dar su mejor versión. En el momento en el que empiezas a buscar culpables, a atacar compañeros o a sentir que el entrenador no confía en ti, la situación es complicada de revertir. Pero es que esto es fútbol, es la vida. Es la vida, es un reflejo al final. Es que todo. Y Edu, si tuvieras que definir, porque siempre decimos, defíneme al jugador perfecto, pero vamos a hacerlo de otra forma. Defíneme al jugador o jugadora de cantera, qué tipo de cualidades tiene que tener para tener un desarrollo en la cantera de forma óptima. Evidentemente un nivel técnico alto, fundamental, porque conforme van pasando las temporadas va marcando diferencia ese talento que cada jugador tenga. El ritmo, fundamental que un jugador sea rápido a nivel gestual, a nivel de desplazamiento y que ejecute lo más rápido posible. La toma de decisiones, conforme van pasando los años o vas creciendo en las categorías acercándote al fútbol profesional, el tiempo y el espacio se reducen y el que piensa y ejecuta más rápido es el que sale ganador. Y por supuesto, por último y definitivo, la mentalidad. Que un chico no se rinda, que supere las adversidades. En el fútbol se pasa frío, se duerme poco, se hacen muchos kilómetros y un chaval tiene que estar preparado para superar todo ese tipo de circunstancias, cuando en ocasiones es más cómodo quedarse en casa o jugando en el equipo de tu barrio, que no vas a tener esas situaciones de presión, de tener que jugar ante muchos espectadores porque es una final o un partido más importante y sabes que hay muchos pendientes de ti. Al final a los adultos nos tiemblan las piernas cuando tenemos menos público aún, imagínate a un crío que está en su desarrollo. Sí, es impresionante en algunas ocasiones que con partidos sobre todo en los torneos, con niños de 8, de 10 años, pues cuando llega a la final y hay muchísima gente en la grada de todos los equipos que han estado participando en el torneo y ves a los niños desde pequeños que son capaces de jugar con esa naturalidad, con esa normalidad, incluso dar su mejor versión ante muchísima gente cuando a muchos nos temblaría las piernas. Y cuando ganan, qué alegría, porque yo lo que he visto de la alegría de un niño cuando gana un torneo con esa naturalidad, esa inocencia, eso no lo he visto en adultos ni en ningún tipo de equipo que se refleje de igual forma, porque ya no es solo que le brillen los ojos, sino es que se comen a besos y abrazos a todos sus compañeros, a su cuerpo técnico, y eso es una de las cosas que te iba a decir. De lo más satisfactorio del fútbol de cantera, ¿qué crees que es? Evidentemente que un jugador que empieza formándose desde pequeño en cantera juegue con el primer equipo.
¿Y Eso qué es porcentaje la hay, diferencia. Edu, de... No hay que ser súper preciso, pero qué porcentaje de niños llegan a la etapa final de cantera? O sea, Pues en las últimas temporadas estamos consiguiendo que 2 jugadores por generación estén tocando primer equipo. Después asentarse evidentemente más complicado. Hay otros casos en los que terminan asentándose en fútbol profesional, aunque no sea en el primer equipo del Betis, que ya es bastante complicado, pero en las últimas temporadas estamos consiguiendo 2 por generación, que es un bueno, dato bastante potente. es un dato bastante alto, porque para que todo el mundo lo entienda, estamos hablando de que son plantillas que a lo mejor en fútbol 11 de 25 jugadores pueden ser, y que 2 compañeros lleguen a esa cantera, eso es un buen trabajo, ¿no? Al final que Claro, se desarrolla teniendo desde en ahí. cuenta que en el primer equipo hay 22, 23 jugadores, que tú consigas meter cada temporada 2 chavales, ojalá podamos mantener ese porcentaje durante varios años, que será maravilloso para el club. Y ha sido un poco una noticia bastante trágica en los últimos tiempos, que ha sido lo de la chica que sufría bullying en la irlandesa de Loreto, y que ha sido de actualidad. En el fútbol, ¿qué tipo de bullying existe con respecto a los niños? Porque tú vas a un campo de cantera o de cualquier estadio y ves insultos, ves cualquier tipo de cuestión. ¿Cómo ayudáis a esos críos que están recibiendo ese tipo de insultos con una edad tan temprana? Nosotros hablamos siempre con los chavales que cuando detecten cualquier situación desagradable, lo primero que tienen que hacer es comentarlo a los adultos que trabajamos en el día a día con ellos, bien a sus familiares o bien directamente a nosotros. Evidentemente hay cosas que son complicadas de controlar, es decir, si se diera un caso de bullying, que por suerte nosotros pues, no hemos tenido en el vestuario entre compañeros, pues lo primero que necesitaríamos evidentemente es detectarlo para poder intervenir, para eso No contamos. es algo común en cantera, digamos, ¿no? Que Por exista. suerte no. Lo que han nombrado, por ejemplo, de tema de insultos en los partidos, bueno, quizás con niños es algo menos frecuente, hay que tener muy poco corazón para hablarle mal a un niño de tu equipo o del equipo contrario. Con los árbitros sí que es algo más frecuente, por desgracia, como viene pasando históricamente, pero sí que es verdad que en las últimas temporadas hemos visto una mejora importante en cuanto al comportamiento en los campos del fútbol base. Hace 15, 20 años era quizá más común esas peleas o esas trifulcas con ¿Cuántas los veces se árbitros. tenía que encerrar el árbitro y tenía que llamar para Y que... por suerte la situación ha mejorado mucho, quizá por el tema de los teléfonos móviles, porque hoy en día se puede grabar todo y quedar registradas las pruebas, no sé si eso tendrá algo que ver, pero es verdad que la salud, por así decirlo, en el día a día en los campos ha mejorado mucho. Evidentemente siguen sucediendo... Los árbitros se les sigue respetando. Yo es que es verdad que llevo desconectado una serie de años, pero era lo que más me sorprendía. O sea, que al final los árbitros son personas y en muchos casos son incluso hasta chavales que son jóvenes y es que los machacan. O sea, los machacan en todo tipo y ese tipo de interés, aguantarla, es muy compleja. Es más, solo eran los campos de cantera donde ese control sí se podía realizar, porque Claro. es verdad que ayudáis mucho a que los árbitros puedan arbitrar y ya está, que es lo que tienen que hacer. Ha mejorado mucho el comportamiento respecto a los árbitros, respecto a las aficiones o las familias de los clubes. Ha mejorado mucho, evidentemente siguen sucediendo espectáculos desagradables de vez en cuando. También es verdad que la formación de los técnicos, es decir, hoy día tenemos muchísimos técnicos formados en la mayoría de las canteras de los clubes de base en los diferentes pueblos, y eso también ha ayudado mucho a que ellos entiendan cómo comportarse, porque antiguamente podía entrenar cualquiera sin tener titulación, hoy en día es obligatorio, entonces en ese sentido se ha dado un avance Se ha importante. evolucionado a ser más profesional, ¿no? O al Sí. menos intentarlo, que es importante. ¿Y has vivido alguna vez peleas entre padres de tu propio equipo? O sea, ya no solo en cantera, te hablo a nivel general como tu etapa de entrenador. Los propios padres del mismo equipo, vemos muchos casos en los que se pelean. Por suerte nunca he tenido ese desagradable incidente con mi equipo, en cantera tampoco nos ha pasado porque no es habitual. Sí que me ha pasado, viendo cómo a ver partidos como ojeador, sí que he visto escenas muy desagradables, tener que intervenir la policía, tener que encerrarse los equipos en los vestuarios para intentar que los chavales se abstraigan totalmente de lo que está pasando entre sus propios padres, y la verdad que es lo más desagradable de las cosas más desagradables del fútbol, porque no tiene sentido que los chavales vayan un fin de semana a jugar un partido, que es lo que más les ilusiona después de los 3 entrenamientos a la semana, y se encuentre que por culpa de sus padres y no saber comportarse, se cancela el partido. No, eso es algo, vamos, aberrante que se tiene que solucionar. Y también el auge, también el apoyo al fútbol femenino. Observamos que, vamos, de hecho el Betis es una de las canteras
más concienciadas con el desarrollo del fútbol femenino. ¿Cómo interactúan los profesionales de cantera en relación a los equipos? Porque yo me acuerdo que cuando yo entrenaba, los equipos eran mixtos. No sé si en la actualidad sigue existiendo o se está desarrollando la cantera femenina cada vez más y le da la oportunidad a esas chicas a poder ser profesionales y seguir su camino. El fútbol femenino está en auge, totalmente, está creciendo mucho, se están fortaleciendo las estructuras, cada vez se invierte más en ese sector. Nosotros tenemos en el club niñas a partir de los 8 o 9 años, tenemos equipos de categoría alevín hacia arriba, también con algunas chicas en categoría benjamín, y antes pues no existían equipos femeninos al completo hace muchas temporadas, se podía jugar en categoría mixta hasta infantil, eso sigue siendo así en la actualidad, pero nosotros tenemos equipos de categoría femenina y bueno, con las mejores jugadoras de la provincia. Y con las etapas superiores, que es verdad que tú estás centrado en cantera, pero también lo has podido visualizar, qué complejo es para el niño que viene de fuera, o sea, que vive en la residencia, se aleja de su familia. Entonces, ¿cómo piensas que esos críos están hechos de otra pasta, verdad? Eso, ¿cómo lo trabajáis? Al final es una cuestión también de madurez y de personalidad. Hay chavales con 14, 15 años que se adaptan perfectamente a la residencia porque lo tienen claro que para poder tener esa posibilidad de ser futbolista profesional toca salir de casa por la distancia a la que viven, y hay otros chavales con 16, 17 años que aun siendo maduros por su personalidad, por su manera de ser, pues no se terminan de adaptar a la residencia y tienen que trasladarse a la familia o seguir desplazándose o seguir jugando en su club local. Evidentemente es complicado, pero bueno, todo el que tiene un sueño y quiere conseguir algo, toda la vida cuesta. Totalmente, cuesta hay que hacer un esfuerzo. ¿Y las relaciones con otras canteras? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Es regular? ¿Nos sorprenderíamos si supiéramos? Pues creo que sí sorprendería. Por suerte puedo decir que tengo buena relación con mis homólogos de otras canteras, porque al final tenemos intereses enfrentados, evidentemente, todos queremos tener los mejores jugadores, pero eso no implica que podamos tener una relación cordial, una relación sana, en la que cuando tenemos intereses comunes, por ejemplo, cuando vamos a participar en un torneo y queremos conseguir buenas condiciones para ambos, pues podamos aliarnos y hacer fuerza para que esas condiciones sean lo más favorables posible. Eso, por ejemplo, creo que sí es algo sorprendente. Después, evidentemente, cuando empieza el partido, todos queremos ganar, todos queremos defender nuestro club, claro, eso es natural. Y hablando un poco del fútbol profesional, ¿piensas que los jugadores de hoy en día a nivel profesional, se nos viene a la mente Lamine Yamal, que está en todos lados, puede ser el mejor del mundo, Pedri, diversos jugadores que observamos su bagaje, son una referencia para los niños? Eso no lo podemos negar, pero muchas veces el ejemplo no es tan positivo. Entonces, ¿cómo también trabajáis ese contacto de la cantera con los futbolistas profesionales y ese espejo en el que quieren verse, ¿no? A nivel deportivo está claro que los futbolistas profesionales pues, son una referencia para el jugador, pero es verdad que todas las conductas no pueden copiarlas o no deben imitarlas, y ahí no tenemos que estar nosotros como profesionales o la familia para decirle al chico, oye, este juega muy bien, pero este comportamiento que tiene, esta celebración o esta provocación no procede, esto no es adecuado por este motivo. Entonces, las celebraciones que copian, claro. De todo el mundo, como en la vida, hay que coger las cosas buenas y no coger las malas. Hay futbolistas que son una referencia fantástica, una referencia muy, muy completa por su madurez, por su naturalidad, por su sencillez. Lo vemos cuando tenemos contacto con la plantilla del primer equipo, pero como tú has nombrado, también hay muchos casos de futbolistas en primera división con sus excentricidades o con su creerse. Con el ego, ¿no? Que también has dicho. Con creerse por estar por encima del bien y del mal, pues que evidentemente no ayudan a que nosotros queramos conseguir que los futbolistas o los deportistas de élite entiendan que son personas normales. ¿Y los futbolistas profesionales están concienciados con la cantera y os ayudan, están en interacción con ellos, los motivan? Siempre que suben chavales a entrenar, sea del filial, sea del juvenil, el recibimiento es muy bueno, porque al final ellos han visto también esa misma situación de estar tocando primer equipo con 17, con 18 años, que metes a un chaval con sus ídolos a entrenar, y la verdad que no tiene que ser fácil los primeros días, pero sobre todo los veteranos o la gente que viene de canteras profesionales son los que más ayudan y los que más arropan a que los chavales se sientan cómodos y siempre hablan muy bien. Has dicho con anterioridad el tema de que ahora cuando se graba, que puede ser uno de los motivos, que en este caso la gente puede ser más comedida, ¿no? Pero aunque los chicos en teoría, digo en teoría porque esto es importante, no pueden tener redes sociales,
¿vale? Pero vamos a subrayarlo la teoría, pues la práctica en muchos casos es distinta. ¿Cómo maneja una cantera o cualquier entrenador o cualquier coordinador de fútbol las redes sociales hoy en día? Porque son incontrolables, vemos todo tipo de mensajes de odio, todo tipo de críticas. ¿Lo aisláis totalmente de ese elemento? ¿Controláis un poco que las familias en esas redes sociales no se vuelvan hablando mal y pronto locas? A ver, las familias tienen que entender que sus niños, a partir de que empiezan a cumplir 11 o 12 años, van a tener redes sociales, y creo que más que controlar o prohibir, hay que educar y que los chavales sepan qué es lo que tienen que publicar, cuándo pueden publicar, qué cosas no proceden en redes sociales, porque al final creo que esa es la base para que el día de mañana, cuando ya sean autónomos e independientes, pues sepan lo que procede y no cometan errores. Los mensajes de odio, como dice, pues están muy presentes en redes sociales. Es un ejercicio de madurez conseguir abstraerse, verdad que a lo mejor con niños pues no se produce, pero hay muchos futbolistas profesionales que en muchas ocasiones pues cierran sus perfiles porque reciben muchos mensajes, muchos comentarios muy negativos. Evidentemente es desagradable, es también una cuestión de abstraerse y de saber que no tienes que escuchar quizá a quien no merece la pena. Y ahora estás más en una labor de coordinación, también de ver partidos, de ojeador, pero ¿no echas de menos entrenar? O sea, es una pregunta que te hago, porque es verdad que cuando se pasa esa faceta, estás tan estresado, digamos que tiene tantas cosas que hacer, que muchas veces se olvida de que los comienzos, esos entrenamientos no lo echas de menos. Sí que es verdad que echo de menos entrenar, preparar la semana, preparar los entrenamientos, los retos individuales con los jugadores de conseguir motivar y que todos vayan a una. Cuando tienes algún chico un poquito más bajo a nivel de rendimiento, a nivel de mentalidad, pues conseguir revertir esa situación, que al final es lo más bonito, lo que suponen estos retos. Y por supuesto también la competición, los partidos de liga, los torneos, claro que lo echo de menos y sé que algún día volverá a llegar. Eso, hombre, esperamos. Pues yo que te he conocido también en esa fase de entrenador, la verdad que eres un buen entrenador y lo sigues siendo. Pero, ¿cuál es el momento, Edu? Te hablo un poco de la etapa, estamos hablando de esa coordinación, pero del entrenador. ¿Cuáles fueron de tus momentos más felices? Que sentiste, que dijiste, con todo el trabajo que esto ha conllevado y lo hemos conseguido. Ya no tiene que ser ganar un título, sino digo, ¿cuál es ese momento que recuerdas con mucho cariño y anhelo? Pueden ser quizá algunos derbis, pueden ser quizá en las dos últimas temporadas, pues los torneos de final de temporada, que al final te enfrentas con canteras muy potentes a nivel nacional y ves que los chavales que entraron con 7, 8 años, después de 2 temporadas que estuve con ellos, pues mejoraron mucho, crecieron mucho, se formaron como equipo, y que la ilusión con la que estaban terminando la temporada, que se veía en sus caras, te hacía ver que el trabajo había sido bueno y me sentí totalmente realizado. ¿Y cuál es la decisión más difícil de un entrenador? Si tuvieras que destacar, porque en cantera hay varias complejas, por eso digo. Bueno, como entrenador quizás cuando tienes que dar un feedback a coordinación negativo sobre algún jugador con el que llevas trabajando una temporada al completa, pero llega el momento en el que hay que mojarse, que entre todos tenemos que decidir las bajas. Cuando el entrenador tiene que decir, llevo trabajando un año entero con este chico y creo que no ha mejorado lo suficiente o que no tiene más margen de mejora, como entrenador eso es lo más duro. Y yo recuerdo de mi etapa, que fue corta pero intensa de entrenador, una de las decisiones peores era cuando en un partido igualado, típico con cantera o con cualquier equipo que estaba en teoría por encima, cuando los jugadores no jugaban. O sea, estamos hablando de niños de 7 a 12 años en ese rango, que tenías que decidir en muchos casos o que no juegan o que juegan 4 minutos. ¿Eres partidario de que ese tipo de decisiones hay que tomarlas o verdaderamente lo ves algo súper alarmante que en canteras nunca se debería llevar a cabo? Con estas edades creo que todos los niños tienen que participar, todos los niños tienen que jugar. Es verdad que la temporada es muy larga, hay muchos partidos para todo el mundo, puede haber momentos de forma, por ejemplo, en un torneo que juega muchos partidos a lo largo de un día, pues a lo mejor hay un chico que ese día pues no le están saliendo bien las cosas y quizás juega menos en algún partido que otros compañeros que sí tienen ese día la flechita hacia arriba, como se suele decir. Entiendo que es algo natural, que no tiene que tener
relevancia o importancia, pero sí que es verdad que en el medio plazo tiene que compensarse y que todos los niños se sientan importantes, que porque un día juegue un poco menos que otro compañero no tiene que sentirse ese chico menos importante, pero sí que hacérselo ver y hay que convencerlo dándole ese protagonismo y esa importancia el día que sí que lo está haciendo mejor. Y pasado sobre todo en posiciones tan claras como los porteros. Yo recuerdo, ya quitando Betis-Sevilla, en un equipo, digamos, más de, como hemos dicho, de barrio, de pueblo, pues había una serie de cualidades en la portería que era un nivel, al final no puede tener una plantilla súper compensada, porque siempre destacaban 4 o 5 niños que tenían ese nivel. Entonces, cuando un entrenador tiene que tomar, un entrenador, una determinación, ganar o educar, porque claro, siempre hay que educar, pero al final el factor competitivo está ahí y vivimos también con los resultados. Bueno, yo creo que son dos cosas que van de la mano. Hay que formar compitiendo y competir formando. Si tienes, como el ejemplo que has puesto, 2 porteros que no tienen el mismo nivel, entiendo que hay momentos en el partido en el que puedes fortalecerte quizá más a nivel defensivo para darle minutos y darle un porcentaje del partido a ese portero que tiene menos nivel, y que quizá cuando llegue la parte más definitiva del partido, o cuando tengas que al equipo un poco más cansado, que quizá te lleguen más a portería, o si los últimos minutos del partido se vuelven más de ida y vuelta, pues que tengas a ese portero que ese ya te está dando un poco más de rendimiento. Pero creo que trabajándolo bien hay margen para que durante el partido todos los jugadores participen y se sientan importantes, teniendo también en cuenta que quizá pues un porcentaje mayor de los minutos los juegos los que ese día tengan más nivel. ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido en un campo de fútbol? Ya no hablamos ni de fútbol base, sino en un campo que estabas por allí. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de forma negativa? Una vez que se abrió la puerta y entró un caballo corriendo por medio campo. Sí. No me digas eso. ¿Eso cómo fue? Sí. ¿Cómo sí? Hace muchas temporadas. No recuerdo exactamente en qué campo era, pero el partido tuvo que suspenderse un par de minutos porque el linier tenía un ataque de pánico porque le pasó un caballo corriendo justo al lado que atravesó el campo de portería a portería. La verdad que bueno, pues son detalles del fútbol de barro, del fútbol antiguo. Hoy en día, por supuesto, está todo muchísimo más controlado, mucho más seguro. Es verdad que vemos muy pocos incidentes desagradables. Como cosas llamativas, aspectos llamativos, bueno, pues en algunos torneos hemos coincidido con equipos de otras canteras en las que de repente ves en la grada hablando a 2 exjugadores profesionales, y cuando te paras a pensar dices, estos tíos han jugado más de 100 partidos con la selección española y están aquí como cualquier familia con su Coca-Cola viendo a sus niños jugar como el resto de familias, y eso los acerca mucho al resto de padres. Sí, porque al final es que son personas, son humanos y tienen sus hijos, sus hijas, y lo que llevarlo con la mayor naturalidad posible es lo mejor. Qué bien. Y bueno, quitando ese caballo que nos sorprendió un poco a todos, el fútbol, muchas veces decimos, mueve masa, es la mayor pasión. Hay muchas personas que no entienden. ¿Cómo, un poco haciendo ese resumen, cómo crees que el fútbol entra tan fuerte en una persona? ¿Qué es lo que aporta? ¿Esa adrenalina? Al final es una mezcla entre la exigencia a nivel física, la gracia o la sutileza del juego con la pelota, la mezcla de ser un deporte de equipo y tener que interactuar con diferentes compañeros, una mezcla de esa habilidad necesaria para el fútbol junto con la condición física, evidentemente, y la pasión que genera. La pasión que genera porque al final todos defendemos un equipo desde que somos pequeños, vas como aficionado, anteriormente pues juegas en el equipo de tu barrio con tus amigos y te enfrentas contra otro pueblo que también son un grupo de amigos. Eso es algo que va intrínseco, creo que dentro de la persona, defender tu orgullo, defender tu barrio, defender tus colores. Al final que te mueve, ¿no? Y eso, y Edu, el eterno debate, esfuerzo versus talento. ¿Todos pueden jugar y todas al fútbol? ¿O hay? Yo creo que en primera división hay de todo. Hay perfiles de jugadores que se lo han currado mucho porque no tenían un talento especial que los diferenciara, pero sí que han conseguido encontrar sus virtudes y potenciarlas y disimular los defectos. Y hay otro perfil de jugadores que están tocados por la varita, que tienen un talento brutal, que a lo mejor a nivel de esfuerzo, de horas de entrenamiento, no son tan constantes como otros jugadores, pero que igualmente están en primera división. Es verdad que en primera división el perfil de jugadores todos tienen un cuidado muy alto
a nivel físico, a nivel de peso, de dieta, porque si no es imposible mantenerse más de 2-3 temporadas, porque puede llegar, tocar, pero enseguida cae. Sí. Pero después sí que hay diferencias entre ese perfil de jugador talentoso que a la mínima ya está pudiendo lucir y otro perfil que necesita estar a su 100% a nivel físico para poder competir. Y vamos a hablar de otro tema que es verdad que todos aquellos que hemos estado en el fútbol, yo creo que es de lo más desagradable, que son las lesiones. ¿Cómo se gestiona la lesión de un crío en cantera? Nunca es buen momento para lesionarse, nunca a nadie le cae bien una lesión. Evidentemente es algo muy duro y la mentalidad tiene que ser que el día que te lesionas ya te queda un día menos para volver a jugar, que tienes que centrarte en recuperarte bien, en no querer adelantar pasos para evitar una recaída, intentar no coger peso durante el tiempo de inactividad, o por ejemplo una lesión que te lleve 2-3 meses, porque cuando tengas que volver a los entrenamientos no haya dificultades añadidas como pueden ser kilos de más. Mantener la calma, la cabeza fría. Con los niños y niñas en esa etapa es que es muy complicado porque... Que no se despeguen de los compañeros, que sigan viniendo a los entrenamientos con cierta frecuencia para seguir con el grupo de amigos. Eso sí que le insistimos mucho a las familias, que vengan a los partidos de liga y estén en el banquillo como un jugador más, pero evidentemente es duro para ellos porque a lo mejor un adulto quizá ve un margen de tiempo de 2-3 meses como algo de corto, medio plazo, pero para un niño 2-3 meses es una eternidad. Sí, sobre todo. Y Edu, hablando un poco de toda la labor que realizáis, que es increíble a nivel de ver partidos y partidos, ¿os han denegado el acceso alguna vez a un campo? No es habitual. Normalmente. ¿Pero os han puesto algún tipo de traba burocrática, por decirlo elegantemente? Bueno, al final hay clubes que colaboran más y que cuando vas a ver partidos pues te tratan de maravilla, intentan darte toda la información, y también te encuentras con situaciones desagradables como por ejemplo que vayas a ver un partido y que el entrenador decida poner menos minutos a los más buenos para que el jugador de la cantera que ha venido ese día a ver el partido no se lo... Eso ocurre, los propios entrenadores, o sea, muchas veces limitan hasta las posibilidades, ¿no? Hay ocasiones en las que eso sí que se ha dado. Si el partido está competido y está igualado, pues quizás no le quede más remedio que meter a los más buenos para intentar sacar el partido adelante, pero si van ganando con cierto margen, sí que hemos visto que intenten ocultar a ese chico tan bueno, tan destacado, porque sabe que ese día ha venido un jugador de cantera. Eso por desgracia sí que lo hemos vivido, y al final entendemos que estamos trabajando con niños, que tenemos que intentar buscar lo mejor para ellos, y en este caso pues promocionar o progresar a una cantera profesional es lo mejor para el chaval. ¿Y los padres se dan cuenta? ¿Te han ido a buscar? ¿Te han dicho algo? ¿Ves esa situación de cabreo entre ellos? Al final es natural, ese tipo de circunstancias se dan. También depende de la suspicacia de la familia, depende de la manera de ser cada uno. Nosotros vemos muchos partidos, entonces tienen que entender que si un día el chico está menos afortunado o juega menos minutos, no pasa nada, porque vamos a seguir pendientes y lo vamos a seguir viendo en siguientes partidos. Pero es verdad que ese tipo de situaciones en las que el egoísmo o el ego de alguna persona pues puede limitar al chico, evidentemente podemos quedar a la familia. ¿Y cómo es el seguimiento de un niño o niña a nivel deportivo, digamos, más profesional? ¿Cuántas veces vais a verlo? ¿Cuántas veces estáis durante todo un año siguiéndolo? ¿Cómo? Sí, los chavales antes de incorporarse al club vienen a entrenar con nuestros equipos para irse haciendo a los compañeros, para ir cogiendo la manera de entrenar nuestra, y lo complementamos con verlos con su equipo, en casa, fuera de casa, en un torneo, contra un rival superior a su equipo. Al final todo eso te aporta información sobre cómo se comporta el chaval, sobre cómo se comporta la familia, los hábitos que tiene en su club, las cosas que pueden tener en común el modelo de juego de su equipo con el nuestro, o cosas que habrá que trabajar y mejorar con el chaval para su adaptación. Y cuanto más completa sea la información que tenemos sobre el jugador, más estamos reduciendo el margen de error. Y si tuviéramos que decir, Edu, un top 3 de para ti jugadores, digamos, la eterna no pregunta que nos realizamos, si tuvieras que hacer un top 3, complicado, porque hay muy grandes futbolistas, pero para Edu, ¿cuál es el top 3 de futbolistas a nivel profesional a lo largo de la historia? A lo largo de la historia, pues... Es complicado, ¿eh? Lo sé, eso... Entiendo que Messi el primero, por los vídeos y por el momento del fútbol, Maradona el segundo. Y con el tercero, pues, no sé, complicado. Quizá Cristiano Ronaldo por las cifras de goles que... Eres más defensor entonces del talento, ¿no? De ese talento innato, sí, que es la eterna disputa de, oye, Messi y Cristiano Ronaldo, que hemos vivido todos una época... Sí. En el que hemos visto, y yo creo que eso es difícil que se vuelva a repetir, a dos grandes futbolistas,
pero ese talento es tu debilidad, ¿no? Esa capacidad de Messi de superar jugadores, de superar rivales y de generar juego, que ya no son solamente los regates y los goles de Messi, sino la capacidad de encontrar al compañero mejor posicionado. Lo de Messi, verlo en directo, era tremendo. ¿Y actualmente qué jugadores son los que más motivan? Porque es complicado, tú has visto mucho fútbol, has visto y lo sigues viendo ya no solo a niños, sino a nivel profesional. ¿Cuál es el que todavía a nivel magnético, los 2 o 3 futbolistas que tú dices, me tengo que sentar cada vez que los veo? A mí ahora mismo me abre mucho los ojos cuando lo veo jugar Isco. Isco. Además defiende mi equipo. Tenemos suerte. Tenemos esa suerte, espero que sea muchos años. Y el registro de controles, de la capacidad para dar el balón en ventaja al compañero y sobre todo de mejorar siempre la jugada cada vez que el balón pasa con Isco, independientemente del jugador que lo esté defendiendo, del rival que tenga enfrente. Eso... Bueno, y sobre todo Isco también a nivel de líder, ¿no? Porque el liderazgo que está realizando en el primer equipo, el cómo un jugador que lo ha ganado prácticamente todo, tiene esa capacidad con las lesiones, que también lo hemos hablado, de aguantar, de seguir y encima liderar un proyecto que nos tiene a todo el mundo con él, ¿no? Mentalidad. Las ganas de querer superarse, las ganas de querer disfrutar del fútbol después de la etapa que tuvo en el Madrid con sus luces y sus sombras, las ganas de querer volver a sentirse importante en el fútbol y liderar un equipo. Increíble. Y después, un poco hemos dicho ese repaso de top 3 de los futbolistas que más te siguen moviendo a lo largo de la historia, que más destaca. Y cuando un niño llega a ti y la familia por primera vez, que lo hemos hablado, y tienes que comunicarle que van a seguir entrenando con vosotros, que va a estar en cantera, ¿qué es lo que te ha hecho evolucionar a lo largo de los años? ¿De qué tipo de cuestiones te han hecho ser más frío? ¿Te ha hecho, digamos, el no empatizar? Porque es una de las cosas que yo creo que más puede perjudicar a la labor tuya, ya sea como entrenador, como coordinador, con el trato con las familias, ¿no? Intento siempre empatizar con todas las familias, entender que hay circunstancias muy diferentes en cada casa, que cada caso es diferente, que no puedes tratar a todo el mundo por igual porque todo el mundo no es igual y cada chico tiene sus particularidades y hay que adaptarse. Intentar explicarles todo de la manera más natural, más llana posible, que vayan cogiendo el mensaje desde el primer día, que esto es para disfrutar, para aprender y para intentar conseguir que su niño o cualquiera de sus compañeros pueda llegar a ser futbolista profesional, pero sabiendo que es muy complicado. Entonces es una labor, es un momento bonito, evidentemente, porque los chavales y la familia tienen mucha ilusión cuando arrancan, cuando entran, cuando van renovando y van avanzando, van quemando tapas en el club. Y cuanto más claro esté todo y más natural sea la información, mejor. Y si tuvieras que dar un mensaje para todos esos jugadores y jugadoras de cantera, como motivación y sobre todo como la realidad, ¿no? Porque muchas veces nos ceñimos en los típicos vídeos motivacionales de que todos podemos y luchamos, lo conseguimos, por supuesto, pero ¿qué es lo que tú, a nivel de resumen, aconsejarías a todo el mundo que te está escuchando? Pues la realidad es que el fútbol es tan cambiante, tan difícil de prever, que quizá un chico que sale más destacado con 14, con 15 años no tenga por qué ser el que llegue a primera división y que quizá otros chicos que están en un segundo plano, que tienen menos rendimiento con esa edad, son los que lo acaban consiguiendo. Entonces, que nunca se rindan, que se esfuercen al máximo, que entrenen al máximo, porque esto es una carrera de fondo en la que lo importante es cuando tengan 19, 20 años poder estar ahí, tener alguna oportunidad y ese día aprovecharla y mientras tanto ir llenando la mochila de experiencia, de aprendizaje y que el fútbol es tan cambiante que hemos visto situaciones de chavales con 13, 14 años que parecían que se iban a comer el mundo, que no han conseguido llegar al fútbol profesional y que era su suplente en esas etapas y en esas edades, a día de hoy están en el primer equipo. Sí, sobre todo siempre lo dicen el factor suerte, pero que yo sí que discrepo un poco de esa suerte porque una persona que llegue a esa parte final son muchas las emociones para ese debut, ¿no? Son muchos los entrenamientos, son muchas las lluvias que te han caído, tu familia, la apuesta que se realiza. Entonces, el factor suerte sí que es cierto que entra algunas veces, ¿no? Porque hay partidos, somos personas, hay que naturalizar, hay partidos en los que estamos más lúcidos, partidos en los que no, pero el sacrificio y la disciplina es fundamental. El fútbol es un juego, un deporte de aciertos y errores y te puede pasar que tengas un día libre, tienes 18, 19 años
y de buenas a primeras te llamen para entrenar al día siguiente con el primer equipo porque hay una baja de última hora. Si tú no estás cuidado, no estás preparado porque es tu día libre, puede ser que al día siguiente no estés en condiciones para entrenar, y esos son ejemplos y situaciones que se han dado y que te puede pasar el tren de largo. Evidentemente el que curra, el que se lo trabaja y se lo merece, le acaba llevando su oportunidad, pero también evidentemente hay situaciones o hay factores que pueden acelerarte la llegada de ese momento, como puede ser la lesión de un compañero en tu posición, o el acierto en momentos puntuales que puede hacerte subir antes a lo mejor de lo que te hubiera correspondido. Pues gracias, Edu, por todo este gran rato que hemos pasado, porque sobre todo es ver amigos que estamos hablando de algo tan fundamental que es el fútbol, que mueve no solo pasiones, sino familias y niños y niñas a lo largo del mundo. Y solo digo que lo escuchéis, el podcast, que va a ser el siguiente episodio, en todas las plataformas va a estar disponible, y que es un ejemplo de cantera, es un ejemplo de entrenador, un ejemplo de coordinador, y la gran suerte de tenerlo aquí. Muchas gracias.